la epístola a los Hebreos del capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Leamos juntos, yo en voz alta y ustedes con sus vistas, la palabra de Dios, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ahora en esta mañana no permitas que pase de nuestro corazón sin que deje una huella en él. Padre, esta mañana hemos sido alentados con los himnos que hemos cantado, con los salmos que hemos cantado. Hemos sido animados por tu palabra y por esa meditación, Señor, que nos muestra nuestra necesidad de caminar en tu gracia y al mismo tiempo nos muestra tu Hijo Cristo, Señor. Pero queremos más. Queremos contemplar tu gloria en la faz de Jesucristo en esta mañana. Así que te pido, Padre bueno, que tengas a bien ministrar tu palabra a tu pueblo en esta mañana. Déjanos contemplar la gloria de Cristo. Déjanos alegrarnos en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha revelado, y alienta nuestro corazón. Señor, mientras el hombre habla en esta mañana, que tu Espíritu esté confirmando el corazón, alegrando el corazón, alentando el corazón, instruyendo el corazón, corrigiendo el corazón. Señor, que mientras el ministro físico, que no tiene poder más que hablar la pura palabra externamente, que el ministro espiritual, que es tu Santo Espíritu, esté haciendo su trabajo para el bien de tu pueblo. Sigue hermoseando esta iglesia. Síguela haciendo pura, síguela haciendo santa. Te rogamos, Padre, que tú seas con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, la semana pasada, además de haber presentado una introducción a la epístola, en donde vimos el autor, los destinatarios, el propósito de la epístola, entre otras cosas, después de haber dado esa introducción, continuamos exponiendo una de las primeras verdades que nos encontramos en el libro de Hebreos. Y podríamos resumir así lo que expusimos la semana pasada. Dios ha hablado. En segundo lugar, Dios ha hablado por los profetas. Y en tercer lugar, Dios ha hablado definitivamente, en última instancia, en Cristo Jesús. Esas fueron las tres verdades que estuvimos ponderando, meditando, considerando la semana pasada. Y varias aplicaciones fluyeron de esto. Por ejemplo, si Dios ha hablado, prestemos atención a su voz. Hermanos, recuerden que la voz de Dios, que cuando Dios habla, es un acto de condescendencia. Es un acto de Dios queriendo relacionarse con su pueblo. Y más cuando vimos que habló por los profetas.
Porque hermanos, Dios habló para que nosotros fuésemos restaurados al pacto. Dios ha dado su voz para que nosotros que vivíamos lejos de la comunión con Dios podamos ser restablecidos. Por eso habló Dios. Por eso, amigo, haces bien en venir a la iglesia, incluso cuando no eres cristiano. Haces bien. No te sientas como, soy un hipócrita por ir a la iglesia. No, necesitas venir a escuchar la voz de Dios que te llama y te dice, ven, reúnete conmigo en pacto. Tú que estás lejos, tú que estás fuera, ven, te invito, ven, come, ven, bebe, ven, regresa a tu Creador. Esa es la voz de Dios. Y además vimos que si la voz de Dios debe ser escuchada, pues esta vino por medio de los profetas, ¿cuánta más atención debemos prestar ahora a su bendita voz, a su bendita revelación, ahora que ha hablado definitivamente por medio de su Hijo, Cristo? En esencia, eso fue lo que estuvimos considerando la última vez. Pero volviendo a repasar el texto, quiero que noten algo, ya que no lo pudimos exprimir suficientemente la última ocasión. Lean conmigo el versículo 2 y 3, que serán el centro de nuestra atención en estos 50 minutos. Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, terminamos diciendo la última ocasión que la revelación del Padre por medio del Hijo es superior. La pregunta es, ¿por qué la revelación que Dios hizo por medio del Hijo es superior? ¿Te habías preguntado eso? ¿Por qué la revelación que Dios hizo por medio del Hijo es superior a la de los profetas? A ver, hermanos, no es porque una sea menos palabra de Dios que otra. No es porque una sea menos importante que otra. Así que, ¿por qué? Si no es por eso, ¿por qué es diferente? Es mayor la revelación del Padre por el Hijo que del Padre por los profetas. Bueno, tengo 7 razones. 7 razones que exponen esta supremacía, la supremacía de Cristo sobre los profetas. De hecho, no olviden que de eso trata todo el libro de Hebreos, ¿sí? La supremacía de Cristo sobre los ángeles, la supremacía de Cristo sobre Moisés, la supremacía de Cristo sobre el sistema sacerdotal, la supremacía de Cristo sobre el sumo sacerdote. De eso trata Hebreos. Así que veamos la supremacía de Cristo sobre los profetas. Ahora, antes de comenzar a dar las 7 respuestas, que no alcanzaremos a ver hoy todas, obviamente, déjenme atender a los niños de nuestra congregación, clarificando algunas cosas. Porque ayer, mientras teníamos nuestro devocional familiar y nos preparábamos para el día de hoy, en el devocional familiar, las niñas presentaron ciertas preguntas que no sé cuántos más de nuestros niños en la iglesia también puedan tener. Así que, déjenme aclarar algunas cosas, niños, para que puedan seguir el flujo de la predicación, ¿sí? Para que puedan prestar atención. Está bien, pueden hacer sus dibujos, pero intenten concentrarse también de tiempo en tiempo para que tomen algo para su corazón.
Y debería comenzar respondiendo esta pregunta. A ver, niños, he estado hablando que Dios se reveló, pero ¿qué es revelarse? ¿Qué es revelarse? ¿Saben qué es, niños? Revelarse es comunicar algo, decir algo que de otra manera no lo podríamos saber. Entonces, cuando decimos que Dios se reveló, niños, estamos diciendo que Él comunicó cosas que de otra forma no sabríamos. Por ejemplo, comunicó cómo es Él. ¿Cómo es Él? Nos comunicó que Él es santo. A ver, ¿qué cosas hemos estado aprendiendo en la catequesis en los domingos? Aprendimos que Él es omnipotente. Así que Dios nos dijo cosas de Él. Eso es que Él se reveló. Nos mostró algo de cómo es Él. Ahora, ¿qué otras cosas reveló Dios? Bueno, Dios reveló cómo podemos tener perdón de nuestros pecados. ¿Cómo lo ha hecho, niños? ¿Cómo Dios se ha revelado? Bueno, lo ha hecho por los profetas y hoy veremos que lo ha hecho también por su Hijo Jesucristo. Niños, ¿quién puede pensar en un profeta del Antiguo Testamento? Piensen en algún profeta. Ese profeta, por ejemplo Isaías, decía lo siguiente: así dice el Señor. O uno más conocido para todos, Moisés. Moisés era un profeta. Y Dios se le aparecía, le decía ciertas cosas e iba con Faraón. ¿Y qué le comunicaba a Faraón? Faraón, Dios ha dicho que si no nos dejas ir, Él te hará esto. Así es como Dios se reveló a sí mismo y su plan de salvación, comunicándole a sus profetas para que sus profetas le hablen al pueblo. ¿Y saben? Esto tuvo que ser así porque los israelitas no podían escuchar la voz de Dios directa, sino que necesitaban que alguien les hablase por ellos. ¿Recuerdan, niños, cuando está la voz de Dios tronando en el monte Sinaí y dice: no nos hable Dios, porque si nos habla vamos a morir? Que Dios elija a alguien y que comunique su voz por medio de él. Así que de esa forma Dios se ha revelado. Niños, Dios sigue revelando su verdad, como la reveló por los profetas y por el Hijo. No, ya no hay más revelación. Ya no hay más revelación donde Dios esté hablando a los profetas, a unos profetas o a algunos apóstoles. Eso cesó. Pablo fue uno de los últimos a quienes Dios habló. El último apóstol. Niños, de manera que si ustedes quieren conocer cómo es Dios y cómo podemos ser salvos, ¿a dónde van a acudir? Se van a dormir una noche diciendo: Señor, hazme soñar cómo eres. Señor, hazme soñar cómo puedo ser salvo. Señor, que hoy mi amiguito, mientras estamos en el ágape, me diga una palabra profética. No, ¿quieren saber cómo? Niños, por eso tienen que estudiar la Escritura a diario y leerla a diario, porque aquí conocemos cómo es Dios y cómo Dios nos ha salvado, nos puede salvar. Espero que esto ayude no solo a los niños, sino a todos a seguir el pensamiento que quiero presentar. Porque a la luz de esto, la pregunta ahora sí es: ¿y cómo
¿O por qué es mayor la revelación en Cristo que la revelación en los profetas? Respuesta 1. Respuesta número 1. Porque Cristo trajo el cumplimiento. ¿Por qué la revelación de Cristo es superior a la de los profetas? Porque Cristo trajo el cumplimiento. Lean conmigo Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Bueno, vamos a empezar desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mi argumento es este. La revelación de Cristo es superior porque Cristo habló en los últimos días. A ver, déjenme aclarar lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que la revelación de Cristo es superior simplemente porque vino al final. No estoy diciendo que la revelación de Cristo es superior porque vino al final. Imagínense esta escena. Va a ser el cumpleaños de papá y los hijos y la esposa se ponen de acuerdo para darle una bonita carta a su papá. Y entonces se dividen y sacan papelitos. Y dice, lo que saquemos del papelito te va a tocar hacerlo a ti. Bueno, a alguno le tocó conseguir el material, ir a la papelería a comprar. A otro le tocó escribirla y fue lo mejor porque es el que tiene la mejor letra. Y el otro le tocó envolverla y prepararla y adornarla. Bueno, al último le tocó entregarla. ¿A quién le tocó la mejor parte? Bueno, en mi opinión, al último. Pero ¿por qué le tocó la mejor parte? Simplemente porque le tocó al final. Bueno, la superioridad de Cristo no es porque simplemente vino al final de los planes de Dios. No. De hecho, quien piense que en eso consiste la superioridad, realmente no está entendiendo lo que los últimos días significa. ¿Qué significa que Dios habló en los últimos días en Cristo? Déjenme explicar esta frase. Yendo al libro de los Hechos por un momento. Acompáñenme al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, 17. Dice, citando al profeta Joel, mas esto fue dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etc. ¿Qué son los últimos días o los postreros días? Hermanos, no son simplemente días del final. Simplemente había tantos días y son los de al final. No. Según el apóstol Pedro, los últimos días se refieren a los días en donde las promesas de Dios llegarían a su cumplimiento. Vamos a seguir trabajando en esto. Vayamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 20. Jeremías 23, 20. Jeremías 23, 20. Dice así:
No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Qué son estos postreros días? Son los días del cumplimiento, los días cuando la salvación llega que Dios había prometido. Vayan a otro profeta, el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 14. Daniel 10, 14. Y dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hermanos, que Dios ha hablado por el Hijo en los postreros días, no lo podremos entender si no entendemos qué es o qué son los postreros días. Los postreros días son los días en donde las promesas de Dios llegan, en donde las promesas de Dios se cumplen. Y esto me hace hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la relación de Cristo con los postreros días? ¿Cuál es la relación de Cristo con los postreros días? Hemos dicho que los postreros días son los días en donde las promesas de Dios se cumplen, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de Cristo con esos días? Pregunta 1. La relación de Cristo con los postreros días es que Cristo simplemente nació en los días del cumplimiento, o, segunda opción, los postreros días existen porque Cristo cumplió lo que se había prometido. A ver, cuando uno lee Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Uno podría pensar que Dios vio el momento preciso, y envió a su Hijo, y entonces el Hijo vivió en los últimos días. A ver, hay cierta verdad en eso. El Padre decretó que Cristo viniera en esos días finales. No obstante, esto quiero que quede en su mente en este primer punto. Los últimos días son los últimos días porque Cristo cumplió todo lo que el Padre estaba prometiendo. En otra forma, sin Cristo no hay últimos días. Sin Cristo no hay días en donde el Padre cumple todas las promesas. No sé a cuántos, quizá ya revolví un poco, pero vamos al apóstol Pedro para que nos quite el enredo de la mente. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Mi argumento es este: los postreros días son los postreros días porque Cristo cumplió todo. Porque Cristo vino. Sin Cristo no hay días últimos. Teniendo eso en mente, veamos si el apóstol Pedro está de acuerdo con esta propuesta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Hermanos,
que los profetas profetizaron de cosas que no les iban a pasar a ellos, o que no iban a ocurrir en su tiempo, sino en los postreros días. Porque Cristo vendría y cumpliría todo, no en el tiempo de ellos, sino en estos últimos días, dice el apóstol Pedro. Ok, a la luz de esto, déjenme decir lo siguiente. Los antiguos esperaban los postreros días, pero los postreros días no llegaron en su tiempo. 2, los postreros días llegaron en el tiempo de Cristo, pues Él cumplió todo. Hermanos, cuando los profetas veían el Antiguo Testamento y decían, ¿cuándo llegarán estos días de salvación? ¿Cuándo llegará el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuándo llegará la liberación por medio del Mesías? No es que estaban viendo el reloj para decir, todavía falta tanto tiempo para que sean los últimos días. No, ellos ¿qué buscaban? ¿Qué persona? Ellos buscaban qué persona era quien iba a cumplir esto, porque la persona que cumpliera esto traería las promesas a cumplimiento, o sea, traería los últimos días. Por eso, la revelación del Padre por Cristo es superior. ¿Por qué? Hoy nuestro hermano Fernando habló de enigmas. Hoy nuestro hermano habló de esos acertijos, esas cuestiones complicadas que incluso en las Escrituras se conocen. Dice que el Padre ha hablado mejor porque Él habló en los últimos días por el cumplimiento del Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hoy tenemos más revelación, porque hoy sabemos, o tenemos una mejor revelación, porque hoy sabemos de quién hablaba Sansón. Ahora sabemos quién era ese león muerto con el panal dentro de sí. Ahora sabemos a quién apuntaba ese Sansón que era entregado por sus hermanos. Ahora sabemos quién era esa simiente prometida que se dio en Génesis 3. ¿Por qué la revelación del Padre es superior en el Hijo? Porque el Hijo ha hecho claro el significado del Antiguo Testamento. Hermanos, el significado del Antiguo Testamento no cambió en Cristo. No cambió. Siempre significó lo mismo. Pero ahora, debido a que Cristo ya vino y cumplió y vivió, es claro para nosotros lo que entonces las Escrituras dicen. Hermanos, en el Antiguo Testamento se preguntaban, ¿y quién será ese Mesías que es poderoso pero sufre? ¿Y quién será ese mejor profeta del cual habló Moisés? Y todo era nebuloso, confuso. A ver, suficiente para que tuvieran fe salvadora, pero no suficiente para que pudieran tener con toda la claridad a quién se referían, de quién hablaban. Vuelvan a leer conmigo Primera de Pedro. Quiero que noten algo ahí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ellos indagaban, ellos querían saber de quién habla. Ok, he profetizado, pero ¿de quién estoy hablando? Ahora, yo no creo que fueron totalmente ignorantes. El punto es, hermanos, que ahora todo ha venido a ser más claro del Antiguo Testamento, porque el Hijo trajo todo a cumplimiento. Porque el Hijo trajo todas las cosas a cumplimiento.
¿Por qué la revelación del Padre es superior en el Hijo? Primera respuesta, porque el Hijo trajo todo a cumplimiento y ahora es, digamos, fácil ver a quién se refería en las Sagradas Escrituras. A la luz de esto, déjenme detenerme y hacer algunas aplicaciones. Hermanos, indaguemos en el Antiguo Testamento las glorias que de Cristo se anunciaban. Si siguen en Pedro, escuchen lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano, escuchen, los ¿qué? Sufrimientos y las glorias. Estudia el Antiguo Testamento, querido hermano, con esto en tus ojos. Si ahora Cristo ha hecho la revelación del Padre más clara porque sabemos a quién se refiere, no tengas temor del Antiguo Testamento, ni incluso de esos pasajes como Sansón. ¿No es cierto? Son de esos pasajes que dices, a ver, aquí, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pero, hermanos, a la luz de lo que dice Pedro, tenemos la llave para interpretar el Antiguo Testamento. Cristo. Así que acerquémonos a Él. En segundo lugar, hermanos, si la revelación en Cristo ha sido más clara, tomémonos con más ahínco, con más vehemencia de las promesas de Dios, de su reprensión y de su promesa. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pueden ver la misma teología del autor de Hebreos. Estamos en los últimos tiempos, entonces ahora podemos interpretar el Antiguo Testamento mejor, porque esas cosas se escribieron para nosotros, para amonestarnos, para alentarnos. Hermanos, a la luz de esto, en tercer lugar, vivamos con más denuedo para el reino de nuestro Dios. Hermano, sabes más que Abraham. Sabes más que Abraham. Y Abraham, con lo poco que sabía, dejó su tierra y su parentela para cumplir así la voluntad de Dios. Y Abraham, con lo que sabía, ofreció a su hijo en sacrificio, sabiendo que Dios lo podía rescatar. Hermanos, si ahora la revelación del Antiguo Testamento, y más que no solo tenemos el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, donde los misterios de Dios nos han sido revelados, con cuánto más fervor deberíamos entregarnos a nuestro Dios, a su llamado, a su obra, a nuestra vocación. Hermano, medita en las promesas de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento y pídele arrojo para vivir a la luz de ellas. Y pide gracia para buscar vivir de acuerdo a su voluntad. Mire lo que dice Thomas Goodwin meditando en este texto de Hebreos capítulo 1. Él dice, mira a los santos del Antiguo Testamento y considera que te espera más gracia y se te promete más gracia que a ellos. Por lo tanto, esfuérzate para mostrarlo en tu vida. Cuando vemos los santos del Antiguo Testamento, debemos asombrarnos y decir,
¿Cómo es que lograron incluso ser tan santos, tan entregados y no conocían todo? ¿Cuánto más Dios esperaría de mí a la luz de que ahora yo conozco más del cielo, más del infierno? Hermanos, conocemos más que ellos, más de la obra de Cristo, más de su crucifixión. Y en último lugar, no solo entreguémonos más, sino seamos más santos. Dice Zacarías 12, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Qué está diciendo Zacarías? Hermanos, vivimos en una época en donde el cristiano tiene suficiente revelación para caminar agradando a Dios, para ser purificado, ser santificado por medio de la palabra, hermanos. Hermanos, si ahora la podemos entender mejor, debemos buscar más la purificación de nuestro ser. Y como evidencia de esto podríamos leer el capítulo 119 de los Salmos. Que su palabra es santificadora, que purifica el corazón. Amigo, a la luz de que Cristo ha traído los últimos días, ¿qué palabra tenemos para ti? Yo traigo esta palabra para ti esta mañana. Si Cristo ha traído los últimos días, busca ahora el perdón de pecados, porque después de los últimos días ya no hay nada sino juicio. Al bebé le sigue la niñez. A la niñez, en nuestros días dirían la adolescencia, aunque tengo mis dudas. Después la juventud. Después la adultez. Y a la adultez le sigue la senectud. Y después de esto, la muerte. Bueno, Dios habló a los padres y seguía la revelación del Hijo. Después del Hijo ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Esto tiene la siguiente implicación. ¿Estás buscando esperar otro mensaje de Dios para ver cómo puedes ser salvo? Bueno, no puedes ser salvo por medio de Cristo, pero a lo mejor propondrá otra forma, otro camino. La respuesta es no. En los postreros días habló por el Hijo. El Hijo trajo los postreros días. Ya no hay más. Niños, eso es lo que argumentaba con ustedes al comenzar hoy. Ya no hay más. ¿Quieren conocer cómo es Dios? ¿Y cómo es que ustedes pueden ser salvos de la condenación de sus pecados? Conozcan la Biblia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores os exhortamos también a que no recibáis la gracia en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te ha socorrido. He aquí la hora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Algunos malos intérpretes de la Escritura agarran este texto en campañas evangelísticas y dicen, hoy es día de salvación. Y empiezan a poner la música para atraer a la gente. Y sí, hoy puedes. Bueno, la teología de Pablo es más compleja que hoy domingo, ¿qué es? ¿25? De julio. De junio, ¿no es cierto? 26 de junio.
punto del apóstol Pablo es, ¿estamos en los últimos días? Son los días en donde la salvación se ha hecho. Hoy puedes. El punto es que mañana puede ser demasiado tarde porque los últimos días pueden acabar. En donde Cristo venga para llevarnos en su reino de gloria. ¿Qué más estás esperando? ¿Qué más estás esperando para creer en Jesucristo? Otra revelación, ya no habrá más. Si dices, no, es que si Dios se me apareciera a mí, te ha dado su voz. Eso es puro pretexto para no ir a sus pies ahora mismo. Ahora se ha hecho clara esta verdad más que nunca, que aunque nosotros somos pecadores, Dios envió a su Hijo. Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo para sufrir el castigo en la cruz por nosotros. Y ahora te manda que te arrepientas y creas. Ok, esto se nos alargó un poco, así que vamos a tomar brevemente, en los 7 minutos que me quedan, la segunda razón por la cual la revelación en Cristo es superior. Y hermanos, no se preocupen si no lo vamos a poder exponer con toda la profundidad que debería. Esto se va a volver a tocar en el libro de Hebreos. Así que intencionalmente no profundizaremos en esta vez. Dice el texto, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Oh, esto es profundo. ¿Por qué la revelación de Cristo es superior a la revelación de los profetas? Hermanos, los profetas eran administradores. Cristo es el heredero. ¿Qué es un heredero? Sino aquel que recibe el derecho en virtud de un llamamiento. Y el texto dice que Dios lo estableció como heredero. A ver, esto me hace explicar algo. Dios tiene autoridad sobre toda criatura, en todo lugar, en todo momento. ¿Sí? En virtud de ser Dios, Jesucristo tiene todo dominio y todo poder. Pero cuando el texto está aquí hablando que fue constituido heredero, o sea, fue declarado o hecho heredero, está hablando de ser heredero como mediador, como Mesías, como Salvador. Dios orquestó todas las eras y todas las edades para que Cristo fuese el heredero, el juez, el salvador, el libertador. Abran sus Biblias brevemente en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No tengo tiempo para argumentar lo que voy a decir como debería ser argumentado, pero yo creo que cuando Pablo en Colosenses 1:15 está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, está haciendo referencia en un contraste con Adán. Adán fue hecho imagen de Dios. Bueno, Cristo es la imagen de Dios. Y dice, primogénito de toda creación. Los falsos testigos intentan decir que esto hace a Cristo una criatura y que simplemente Dios lo creó y fue la mejor de sus criaturas. No es lo que está diciendo. El texto está hablando de Cristo como mediador. Y está diciendo que el Padre
decretó que el Hijo fuera el representante, el mediador, la cabeza, el juez de toda la humanidad. Adán fue puesto como heredero, pero falló. Cristo fue puesto como heredero desde toda la eternidad y triunfó. ¿No cantamos eso hoy en el Salmo 8? Las ovejas, los bueyes, todo ello fue puesto debajo de sus pies para que gobernase sobre ello. Salmo 8 hablando de Cristo, que Él sería el heredero de todas las cosas. El heredero, hermanos, no solo del cielo y de la tierra, dice de todas las cosas. ¿Qué implicación tiene esto? Hermanos, si Cristo es el heredero, si Cristo ha sido el designado para ser el representante de Dios, para ser el juez, atendamos su voz con reverencia. Miren, yo la semana pasada les hablé, vean qué privilegio, Dios nos ha hablado, leamos su palabra. Ahora cambio un poco eso y digo, hermanos, Cristo es el heredero, es el Señor, es el juez, es el que ha sido puesto sobre todos. Hermano, lee su palabra, porque el Rey ha hablado. Y qué súbdito, cuando el Rey habla, puede simplemente ignorarlo. Oh, hermanos, entendamos que es un privilegio leer la Escritura, pero entendamos también que es nuestra responsabilidad, pues el Rey ha hablado. Pero además, no olvides que es Rey, de manera que su palabra no es sugerencia, es ley. ¿Por qué hemos hecho los cambios o estamos buscando hacer los cambios que estamos haciendo en la iglesia? ¿No esto trae un poco de descrédito a los líderes al reconocer que había cosas que estaban haciendo mal? ¿No trae incluso un poco de mala fama de que esta iglesia, que se podría pensar de allá afuera que era una iglesia casi perfecta, en realidad había cosas que tenía que corregir? Hermanos, ¿por qué hacemos estos cambios? Porque Cristo es Rey. Y no depende tanto de la fama o de la fama de un hombre, de dos hombres, de tres hombres, o la fama de una iglesia. Eso no es lo que importa. Lo que importa en última instancia es que la iglesia obedezca a su Rey. Y si en algo se ha equivocado, lo confiese y corrija. Algunos no querrán confesar. Algunas iglesias quizá al ver errores, ver fallas, preferirán excusarse, preferirán esconderse. Preferirá dar razones. Que Dios nos permita que no seamos así, membresía de la iglesia, sino que digamos, habla que tu siervo oye. Habla, Rey, que aquí están tus súbditos, dispuestos a escuchar tu bendita voluntad. Por eso es superior. De hecho, va a ser el argumento del apóstol, iba a decir Pablo, pero del autor de Hebreos, más adelante. A ver, si la palabra que vino por medio de Moisés tuvo consecuencias para los que la desobedecieron, ¿cuánto más a nosotros si descuidamos eso? Ahora, déjenme terminar con unas palabras para ti, amigo. Solo Cristo es el heredero. No hay otro. Si no te has unido a Cristo por la fe, si no lo has recibido por la fe, estás fuera de la herencia. No eres coheredero. No podrás reclamar el cielo. Tendrás que ser echado fuera porque solo en Cristo
puede ser heredero. 2, escucha el llamado del heredero. Este no es su nombre. Esta es la voz de Cristo por medio de su bendita palabra que te dice: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. ¿Quién está hablando esto? El heredero, el hijo del rey. ¿Te rehusarás a escuchar su palabra? ¿Te pondrás en rebelión contra el rey? Escucha hoy su voz. Niños, escuchen hoy la voz de Cristo que dice que se arrepientan y crean. Miren, desobedecer la voz de sus padres es sumamente grave, como ya lo saben, ¿verdad? Pero ¿cuánto más grave será desobedecer la voz del heredero de todo, del Creador del cielo y de la tierra? Hoy, a fin de celebrar la cena, llenos del amor de Cristo, déjenme poner esto en sus mentes. Hermanos, estemos llenos de gratitud, porque el heredero de todas las cosas se hizo pobre para enriquecernos. Aquel que fue llamado a ser el heredero, el mediador, la cabeza, el juez, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, hecho siervo por nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado hermano, el heredero ha hablado. Prestemos atención a su bendita voz. Escudriña las Escrituras, está atento a ellas y estemos dispuestos a obedecerlas según lo que ella mande, porque Él es el Rey. Hermanos, ¿cuántas aplicaciones podríamos dar de esto? Y entonces dejar de cumplir mi palabra que íbamos a acabar a tiempo. Pero te doy unos ejemplos para que lo apliques a ti. Si el heredero ha hablado y te dice: ama a tu esposa, ¿qué vas a alegar con él? Si el heredero ha hablado y te dice: sirve a tu iglesia, ama a tus hermanos, ama a tu esposo, guía a tus hijos a Cristo, ¿qué vamos a alegar? No, busquemos la gracia para cumplirlo. Busquemos la gracia para cumplirlo, pero nada podemos alegar. El Rey ha hablado. Amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Oh, hermanos, hay tantas cosas que uno no dice mientras predica y que quisiera decirlas, pero seamos encomendados a la gracia de Dios para que esta palabra que ha sido predicada traiga consuelo, traiga guía, dirección y enseñanza a nuestras vidas. Amén. Preparemos.